Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan y me puse positivo para que las cosas me salgan. El valor de ser. ¿Cuál es mi valor como persona? ¿Cuál es el valor de las personas? ¿Qué significa y qué implica el medio ambiente? ¿Cuál es la razón de la economía? El valor de ser. Un programa que nos invita a reflexionar sobre el valor de nuestra existencia, de nuestro entorno social, medioambiental y económico. Ser consciente para ser responsable. El valor de ser. Volver a ser feliz y con quien quiera estar, poder recuperar lo que dejé de amar. En Facebook. Listo, ya quedó. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Maru Núñez, esto es El Valor de Ser, en donde, como saben, compartimos reflexiones sobre la persona, la sociedad, el medio ambiente y la economía. Es un gusto el día de hoy poder compartir con ustedes. Tenemos un programa, me parece pues muy bonito, porque hablaremos sobre la paternidad en torno a este mes, que es el mes en el que se festeja el Día del Padre, como saben, el tercer domingo del mes de junio. Y bueno, en el programa El Valor de Ser hemos decidido dedicar 3 programas a este gran tema, en virtud de que es de verdad un rol súper importante, es un papel que el papá juega imprescindible en la formación de los hijos, en lo que implica la familia, en un bienestar dentro, ¿no? En esto que se llama familia, papá, mamá, hijos, y cómo es que entonces la paternidad se convierte en más allá de un regalo, una vocación. Entonces, bueno, para ello tenemos a un gran invitado que es Luis Videgaray. Luis, ¿cómo estás? Luis Garibay. Ay, Maru. perdóname. Garibay, te dije Videgaray, ¿verdad? Sí. Perdón. Luis Garibay, ¿cómo estás? La influencia de ese político también ha marcado que varias personas me llamen Videgaray, Ah, bueno, pero afortunadamente no tengo nada que ver con él, nada que entonces, ver. Oye, pues bueno, primero bien. la verdad queremos agradecerte que estás aquí con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que tienes la agenda, la verdad, pues sí, ocupada. Y si gustas, pues para entrar al tema, voy a presentarte, voy a leer tu semblanza para que quienes nos escuchan pues sepan quién eres, toda tu preparación, pero además pues esta parte que tienes de ser papá, ¿no? O sea, todo el conjunto de la persona, que eso es para el programa El Valor de Ser, es lo más importante. O sea, de ahí es el nombre, ¿no? El valor de ser, que valoramos la esencia misma de la persona, ¿va? Entonces, bueno, con ello, habiéndolo dicho, voy a leer tu semblanza. Acá tenemos Luis Manuel Garibay Berrones. Él estudió la licenciatura en Ciencias de la Familia por la Universidad de Anáhuac, la maestría en Terapia Familiar en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, ILEF, diplomados en atención a la violencia familiar y de género, también en el ILEF, y en mediación de conflictos en el Instituto de Investigaciones y Estudios para la Paz en la Panamericana. También así pues, Luis Garibay es psicoterapeuta sistémico con 15 años de experiencia atendiendo grupos, familias, parejas e individuos. Brinda psicoterapia de manera privada y en 2 clínicas de la Universidad Panamericana, en la comunidad MAPFRE UP y en la unidad de psicología clínica de la UP. Además de ser docente de la UP, la Anáhuac y el ILEF, ha formado parte de los grupos de investigación clínica del ILEF, coordinando así pues grupos terapéuticos de hombres generadores de violencia y atendiendo casos familiares en situación de violencia, abuso sexual e incesto del 2010 al 2017. Finalmente, ha participado como ponente en diplomados, cursos y talleres de la UP. Pero bueno, esto es la parte profesional, ¿no? Ah, perdón, acá tenemos la UP, el ILEF y la Asociación Mexicana de Terapia Familiar. Pero con toda esa parte profesional, también así queremos decirles que Luis es papá de 4 hermosos pequeños
¿no? Y entonces, justo en esta dimensión de ser papá, ¿no? Tu testimonio de vida como papá de 4 y como especialista en familia es que el día de hoy tendremos esta fortuna de compartir con Luis y que él nos abra, ¿no? Este corazón que tiene para compartirnos quién es Luis, quién es este papá con 4 pequeños, cuál es su testimonio, ¿no? Y entonces también a nivel como especialista nos explicará la gran importancia y el valor que tiene ser papá en esta dimensión de más allá de ser un regalo, la paternidad es una vocación. Entonces, bueno, pues de nuevo, Luis, bienvenido a El Valor de Ser. Gracias, gracias de verdad. Gracias a ti, Maru, por la presentación, por la invitación. Y coincido contigo que la paternidad no solo es un regalo que no a todo mundo se le da, ¿verdad? La bendición o la fortuna de ser papás. Y hoy sabemos que aunque se nos da, no solamente consiste con la procreación, ¿no? Con tener hijos o darles los apellidos. Hoy sabemos que la paternidad implica una vocación por el hecho de responder a una misión, a un propósito, a una tarea, ¿no? Que estaría vinculada a una realización también, ¿no? Una vocación que no siempre es fácil descubrir, entender, vivir, pues yo diría como por muchas variables que en la sociedad están presentes, ¿no? A la hora de ser papás, que tal vez nos juegan en contra a los hombres, a los papás. Pienso, por ejemplo, pues la dedicación, el tiempo, los sacrificios que hay que hacer como papás en términos de renuncia, de disfrute personal, de salidas, de con los amigos, o del tiempo que podría estar dedicando al negocio, al trabajo, al éxito profesional, al desarrollo académico. El hecho de que pues no es una labor remunerada, ¿verdad? El pasar tiempo con tu hijo. Claro. Las dificultades a veces con respecto a la comprensión de los trabajos a la hora de tener que meterse, ¿no? En el ámbito de la familia, de los hijos, como han hecho las mujeres históricamente. A veces es difícil comprender que un hombre haga lo mismo, ¿no? Sí. Normalmente uno puede tener comentarios del tipo, pues, no está su mamá con ellos, o no tienes quien te ayude, ¿no? Como suponiendo que los hombres tendrían que estar dedicados a otras cosas, ¿no? Entonces, todo eso, pues muchas veces, las heridas que uno mismo puede cargar como sujeto, las fallas que nuestros propios padres han tenido con nosotros, los hombres, en nuestro desarrollo, ¿no? Nos hace a veces también sentirnos inútiles, sentirnos incompetentes, insuficientes, ¿no? A la hora de querer ser papás, darnos cuenta que perdemos el control, que nos exacerbamos. Eso también genera miedos, ¿no? El miedo, por ejemplo, a lastimar a los hijos. Entonces, pues todas estas variables pueden jugarnos en contra a la hora de vivir la paternidad como una vocación, es decir, como una misión que tiene que ver con mi propia realización, ¿no? Sentirme que tengo mucho que aportar, ¿no? Que tengo mucho que darle a este hijo, o a estos hijos, o a esta hija. ¿Cómo ves, Maru? Oh, súper, súper bien la introducción. Ciertamente son cosas que no se contemplan, ¿no? Ni siquiera yo, así como lo presentaste, porque ciertamente pues no soy papá, ¿no? Yo soy mamá, tengo 2 pequeñas de 5 y 7 años. Y pues como dices tú, ¿no? Hay muchos retos y sí, la mujer ha buscado involucrarse en el trabajo y es como, ¿cómo le hago, no? Con los niños y la casa, el trabajo, en fin. Y ciertamente al papá se le considera socialmente, en una estructura social y cultural, que está más como en el trabajo, ¿no? Como el proveedor que llega en la tarde-noche, cena, ¿no? Todo está bonito, en orden, bueno, ya a dormir, ¿no? Y entonces, precisamente en esta vocación, esta parte como algo que nos llama desde adentro, que va más allá de solo decir, pues el papá y ya, ¿no? Ahí está mi chiquillo y pues sí doy su mensualidad. O sea, hay un tema de entrega, hay un tema de cómo le hago para darme, ¿no? Darme en amor y en plenitud y no únicamente ser como esa chequera que se suele
presumir que es el rol, ¿no? Antes de continuar, Ricardo, ¿nos escuchas? Así es, muy buenas tardes, mis amigas. Luis, Maru, una disculpa. Aquí es como siempre, ya es que luego tengo una suerte para estos rollos de la computadora y de la conexión, pero aquí estamos. Luis, bienvenido, es un gusto que estés con nosotros. Mira que, pues estos temas, no sé si es mi impresión, ustedes me dirán si estoy equivocado, como que a veces se da por hecho, o incluso como que pareciera desdibujarse del escenario y simplemente sabemos que están, bueno, dentro de los contextos, ¿no? Que se pueden presentar, pero bueno, que ahí está, quizá la figura paterna y se acabó. El mundo gira. Y como bien decías alguna vez, Maru, pues viene el 10 de mayo y uy, la mamá. Y el festejo tremendo, pero ¿y qué pasa con el hombre? Y como bien lo comentas, mi estimado Luis, pues forma parte de esta realización y de esta vocación que se requiere para verdaderamente ser padre. No, como bien lo dices, no solamente aquel que engendra, sino el que colabora a formar una nueva vida. Así es que mira que qué tema y qué programa tan padre. Es un gusto que estés con nosotros y estoy seguro que va a ser increíble. Pues sí, pues bueno, entonces ya con esta presentación, qué bueno que sí pudiste llegar, Ricardo, me da mucho gusto. Pues bueno, entonces, Luis, decíamos ya, ¿no? Este tema referente a lo que implica, quisiera como, si tú quieres, ¿no? Compartirnos brevemente cómo es que tú vives la paternidad, cómo llegaste al tema de ser papá, ¿no? Y un poco tu camino, cómo ha sido, a nivel personal, pues. Claro, pues efectivamente tengo 4 hijos, el mayor tiene 7 años, luego le sigue otro de 5, otro de 2 añitos y finalmente una pequeña de 3 meses. Así es, finalmente tuvimos la anhelada niña y pues puedo afirmar que no ha sido un camino fácil. Por ejemplo, con mi primer hijo tuve bastantes dificultades, yo diría el primer año, ¿no? El primer año de vida yo no podría decir que lo disfruté, al contrario, tal vez lo sufrí más que haberlo disfrutado. Justamente el sentirme, una de las experiencias que yo tuve bastante desagradables fue la de sentirme insuficiente, impotente, estar a las 3 de la mañana cargando a mi bebé y no entender, no saber cómo aliviar su llanto, hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Y sentir pues eso, como, ¿ahora qué hago, no? O sea, ya no puedo más, o sea, como una sensación también entre locura, entre qué hice, ¿no? O sea, qué estoy haciendo aquí. O sea, me llevó a ser empático, no a justificar, pero sí a entender esa triste realidad de papás que se bajan del barco, ¿no? Ese dicho tan horrible que existe en México acerca de que los papás en algún punto dicen que van por cigarros y no vuelven, ¿no? Me llevó a entender también algunos planteamientos de este gran psicoanalista Sigmund Freud, que hablaba, ¿no? Justamente de las consecuencias de la paternidad, la huella que los padres pueden dejar en los hijos en términos de agresión, en términos de la dificultad que los hombres podemos tener en la crianza, de autocontrolarnos y excedernos y caer en los extremos o de la negligencia y mejor me aparto, me retiro porque no sé cómo entrarle, yo no entiendo, ahí está su mamá, que ella se haga cargo, o en el otro extremo de entrarle, pero de entrarle de malas, ¿no? De malas, rudo, brusco, enojón y peor aún, violento, agresivo, y como pues cualquiera de estos dos extremos deja también una herida en los hijos que se va haciendo como transgeneracional, o sea, se transmite de una generación a otra. Y yo puedo hablar de mi propia experiencia también, ¿no? O sea, yo tuve un papá bastante impaciente, que le costaba trabajo mostrar su afecto físicamente hablando, ¿no?
a mí me gustaba mucho abrazarle el vientre, pues estaba panzón, ¿no? Me encantaba sentir que mi cabeza rebotaba en su panza. ¡Qué Y a lindo! propósito golpeaba, ¿no? Golpeaba mi cabeza en su panza, y yo recuerdo cómo eso lo ponía de malas, ¿no? Ay, Tal no. vez lo hacía sentir que yo lo criticaba, lo hacía sentir que estaba gordo, algo le tocaba, y entonces él solía como apartarme, ¿no? O se desesperaba y me decía así como en la cabeza como de, sí, sí, ya, hazte para allá, ¿no? Eh, y recuerdo también a mi mamá alejándome de él, justamente, no sé si por cuidarme o por protegerme, que ella se daba cuenta que se desesperaba conmigo, y también recuerdo a mi mamá apartándome, ¿no? Diciéndome, ya no lo molestes, cuando mi intención no era molestarlo, mi intención era sentirlo, mi intención era jugar con él. Y, y qué frustración para mí después conectar con esto en mi rol de padre y sentir algo parecido hacia mis propios hijos, ¿no? Sentir que yo tampoco tengo la paciencia, que yo tampoco sé muy bien cómo expresarles el cariño o sentirlos cerca sin que eso se vuelva incómodo para mí, ¿no? Eh, incluso, pues, mmm, entendí también como la parte o la función que puede tener algunas sustancias en el papel de aliviar las ansiedades, ¿no? Como muchas veces la paternidad va asociada con el fumar mucho, el tomar en exceso o el consumo de alguna otra cosa, ¿no? Que hoy día existe y está presente en nuestra sociedad. Eh, pues precisamente por esta cosa que es como muy ambivalente, como quiero estar, pero no sé estar, quiero saber cómo jugar, quiero saber cómo acercarme, pero me cuesta trabajo, o bien uno va descubriendo áreas, ¿no? En donde, ok, aquí me siento más competente, siento que fluyo más, siento que me conecto más con mi hijo. Hay ciertos juegos, ¿no? Que luego también yo recuerdo, claro, pues es que yo, por ejemplo, jugaba con mi papá a las luchitas, y eso con mis hijos es mucho más fácil para mí, ¿no? No son luchitas propiamente porque a mi papá y a mí nos gustaba la lucha libre, y eso era lo que jugábamos, y a mis hijos les gustan los dinosaurios, entonces es parecido porque somos dinosaurios, ¿no? Y luchamos, pero y eso nos conecta, y ahí estoy cómodo, ¿no? Pero de repente en otras cosas como ordenar el cuarto, hacer tareas, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un gran descubrimiento para mí en ese primer año de vida de mi hijo, darme cuenta, reconocer mis limitaciones, ¿no? Y en eso pues también valoro muchísimo el papel de mi esposa como una educadora, ¿no? Como una compañera y una persona que podía mirar mis limitaciones sin criticarme en exceso o sin devaluarme en exceso. Claro, en estas cosas siempre hay críticas, siempre hay quejas, y aquí lo que yo digo es que uno tiene que seguir firme en la convicción de lo que uno está logrando y no quedarse simplemente como nos pasa muchas veces, ¿no? Pues si mi esposa dice que lo hago mal, pues entonces ya no lo hago, ¿no? Si no le gustó, pues que lo haga ella. O sea, como que es muy fácil, siento yo, que se lastime nuestro ego, que se disminuya nuestra autoestima cuando nos damos cuenta que no sabemos, ¿no? O que somos impotentes, y en eso, pues, el papel de la mujer ayuda mucho a no sentir con una mirada que nos avergüence a los hombres, ¿no? O a veces como, pues de forma bien intencionada, pero creo que errónea, ¿no? Las suegras, por ejemplo, a ver, como con permiso, yo lo hago, ¿no? Tú no te preocupes. Claro. Eso como de que uno siente como de quítate, ¿no? O sea, como si no sabes, mejor no estorbes, ¿no? O bien intencionado, como en el Sí, sentido de yo sé hacerlo mejor, no tienes por qué estresarte, pero entonces ¿en qué momento aprendo, no? claro. Yo me involucro de verdad, ¿no? Mm. Entonces esa es la buena noticia, que como todo aprendizaje hay una curva donde al principio
la pendiente es muy inclinada, es muy difícil, uno cree que no está logrando nada, pero con el tiempo vienen los resultados, ¿no? Viene la cosecha y eso ya tiene que ver con una mayor satisfacción o un mayor disfrute y un mayor orgullo de tanto de lo que uno puede hacer con los hijos, ¿no? Una confianza, yo diría sobre todo es una confianza de que sé lo que es bueno para mi hijo, ¿no? Y, y sé que lo que estoy invirtiendo en el desarrollo de mi hijo es invaluable, ¿no? Yo estoy dejando una huella que le puede a él en el futuro ahorrar la ansiedad de no tener papá, el sentirse amado y le puedo ahorrar la depresión de haber sentido el abandono del padre, le puedo ahorrar si aprendo a controlarme y aprendo a enojarme y aprendo a discutir con mi esposa sobre las cosas de crianza que yo creo que tienen que pasar, pero ella no está de acuerdo y ella lo hace de otra forma y entonces nos contradecimos y esto también es muy frecuente, ¿no? En la paternidad, bajarse de ese papel, ¿no? De delegarle todo a la madre, o bien imponerse, ¿verdad? Imponerse a la madre y decir, pues no me importa, no me interesa, se va a hacer como yo digo, como en este rol más disciplinario, más autoritario que a veces tomamos los papás, ¿no? Entonces esos son como los dos extremos, el ser muy permisivos, el ser muy autoritarios, pero pues esto implica dialogar, aprender a discutir, ¿no? También con la madre de nuestros hijos y en ese sentido damos un ejemplo, ¿no? Demostramos a los hijos lo que implica la convivencia social, que implica conflicto, desacuerdo, diferencias, pero cómo hay un amor que puede ayudar a sublimar esto, ¿verdad? A darle un cauce, a que esto no se exprese necesariamente en forma de agresión o de violencia. Y eso pues es algo único, ¿no? Que da el padre, esa experiencia, por ejemplo, recuerdo mucho a un consultante, porque me dedico a la psicoterapia, que en una ocasión me contó con mucha ternura que normalmente pues él recurría a los golpes para educar, ¿no? Y como en una ocasión tuvo una conquista, ¿no? Un momento de autocontrol, de autogobierno, porque sintió mucha desesperación por su hijo, lo agarró de los brazos, estaba decidido a sangolotearlo y darle un zape como solía hacer, ¿no? Pero en ese momento lo sostuvo fuerte de los brazos y decidió abrazarlo. ¡Wow! Y esa experiencia de sentir, ¿no? Uno como hijo, como hija, sentir que tu padre te puede destruir, sí, porque hay una constitución biológica diferente al de la mujer, ¿no? La musculatura, los huesos, la constitución, en fin. O sea, lo que quiero transmitir es que padre y madre ambos dan amor, es cierto, ambos dan cuidados, es cierto, pero como son biológicamente diferentes, también las experiencias que se transmiten a los hijos son diferentes, ¿no? Y entonces yo digo que ahí hay una doble conquista, ¿no? La del padre sobre su propia agresión y cómo logró a través de la ternura abrazar en vez de golpear, y la del hijo que siente que su padre puede destruirlo, puede humillarlo, puede deshacerlo, y en vez de eso lo enaltece, ¿no? Lo abraza con amor, que es una de las experiencias pues constitutivas del desarrollo humano. Hoy día sabemos que hay enormes correlaciones entre el daño que los padres hacemos a los hijos y problemas que los hijos tienen en su desarrollo adulto, ¿no? Totalmente. Problemas de salud, sí, cardiovasculares, dificultad para regular el estrés, para regular la ansiedad, problemas de conducta, repiten, ¿verdad? Muchas veces, si fuimos agresivos, repiten la agresión, o bien se vuelven sumisos, sumisas, ¿no? Permiten que otras personas les pasen por encima, porque como que aprenden en casa, es que no hay nada que hacer, ¿no? Si mi padre se impone, pues no hay nada que hacer. Mejor me callo, mejor ya no digo nada, porque no vaya a ser que me vaya peor, ¿no? Y son personas, pues, expuestas al abuso de otras personas, ¿no? Problemas de salud mental o trastornos de personalidad, o problemas en el desarrollo cognitivo. O sea, un hijo o una hija que
que no cuenta con su papá, desarrolla una especie como de agobio, como de preocupación, ¿no? Como, ¿por qué mi papá no está conmigo? ¿No? Porque no soy importante, porque no soy bello, bella, soy insuficiente, soy feo, fea, no soy bueno. ¿Qué pasa, no? Entonces esa preocupación, ese agobio, nos mete como en un modo supervivencia, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ser aceptado, para ser querido por mi padre? Y nos quita la atención de aprender, qué sé yo, matemáticas, español. Entonces, pues sí, normalmente son varias consecuencias, ¿no? Negativas y positivas las del rol del padre en la vida familiar. No, bueno, yo me quedé ya impresionada. Ya nos Ricardo, dejaste por callados. favor, te dejo la... Nos dejaste a los dos callados. Sí, como tal, así de, no, escúchalo, no lo interrumpas, por Qué favor. bárbaro. Oye, mi estimado Luis, fíjate que al estarte escuchando, de entrada un pensamiento vino a mi mente, y es que lo he escuchado de conocidos, familiares, amigos, que comentan, de alguna manera, la esencia de muchas de las palabras e ideas que nos has compartido. No, es que mi papá y el papá de mi papá era así y asado, porque esa era la manera de los hombres de entonces y no sé qué, que no demostraba sus sentimientos, que muy alejado de la familia como tal, en estas dinámicas, mi papá era la figura autoritaria y demás. Nadie le enseñó a mi papá a abrir el corazón. Ahora, ¿cómo yo lo abro si nadie me enseñó? Y la contraparte, conocidos, familiares y demás, que me dicen, es que es una generación diferente, Ricardo. Para mí, yo ser papá, pues no soy mi papá. No soy mi papá. Yo veo a mis hijos y yo no tengo miedo de ir a cambiarles el pañal. No sé cómo, pero voy y se los cambio. Y yo de repente pienso, wow, qué padre, qué tanto es cierto esta parte del salto generacional y qué tanto puede ser esta disposición por ser parte, por integrarse, por atreverse a abrir el corazón y atreverse a vivir cosas que por costumbre a los hombres o no se les permite o no está bien visto. Esto, como bien lo acaba de decir de las horas de ahí, sabes que quítate, no sirves. ¿Qué tanto O puede con ser la una u buena otra intención. cosa? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué opinan, mi estimado Luis? ¿Qué crees que Totalmente pese de más? acuerdo. Estamos en... o sea, esto es muy interesante porque finalmente los seres humanos y por lo tanto pues también los hombres en la paternidad estamos bajo muchas condicionantes, ¿no? Pero al final, ¿qué puede pesar más? Y en ese sentido pues coincido con la perspectiva que lo que al final pesa más es la libertad humana. Está esta famosa frase del filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, que dice que el ser humano hace de sí mismo o decide hacer de sí mismo lo que se me fue como un poco cómo va, pero un poco la idea es como tenemos condicionantes que han actuado en nosotros, ¿no? Ya estamos hechos a la hora de tomar una decisión, pero aunque ya estamos hechos por la educación que tuvimos, por la herencia genética que heredamos, aún así tenemos la libertad para elegir esto que han hecho de mí, yo qué quiero hacer con esto que han hecho de mí, ¿no? Entonces, estamos sí efectivamente en una época que si uno lo decidiera, podría tomar socialmente hablando de tantos recursos, o sea, hay grupos de hombres, se habla por ejemplo mucho de construir una nueva masculinidad, Sí. hay grupos de crianza enfocados en hombres, hay grupos dedicados por ejemplo a sanar las heridas del pasado, a aprender a controlar la propia agresión, a detener la propia violencia. Hay muchas formas de tratamiento para lidiar con los vicios, con los problemas de salud mental, emocional y física que uno pueda tener, ¿no? Que justo pues a la larga nos discapacitan en esta labor. Entonces, quien lo desea puede buscar estas herramientas, ¿no? Y si no puede aprenderlas, y si no, por iniciativa propia, ¿no? O sea, hay muchos medios, ¿no? Lo hago por mí, porque yo quiero, porque a mí me nace, porque yo quiero ser diferente. Yo quiero, pero no puedo, pues entonces busco ayuda. Ya busqué ayuda, pero no es suficiente. Entonces
abro las redes de apoyo, ¿no? No me sirvió esto, pero no significa que si no me sirvió eso ya no me sirve nada, ¿no? Entonces, recursos hay muchos, sociales, intelectuales, emocionales, espirituales. Hay quien ha logrado también una reconciliación con su propio padre y una reconciliación en su papel de ser padre, por ejemplo, a través de la vía espiritual, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, en el cristianismo, que se conciba a Dios como un padre. No es la única religión en donde se le llama a Dios Padre, ¿no? Pensemos, no sé, en los emperadores egipcios que se llamaban hijos de Dios, ¿no? Muchas veces hay emperadores, hay monarcas que hacían uso de su filiación divina más para exaltar su poder, ¿no? Y decir, de aquí nadie me mueve. Pero una característica del cristianismo es ver al Padre como un ser cercano, ¿no? Como alguien que cuida, que protege, que ama, alguien que se siente orgulloso de ti, que te acompaña, que no te deja. Y yo creo que tiene un valor moral muy importante, ¿no? Es como si de alguna forma Cristo nos estuviera enseñando que el ser papá puede ser confuso y puede ser mucho más fácil irnos como por ese camino de patriarca, ¿no? Que somete, que domina, que abusa de su poder para controlar, ¿no? Que abusa de la disciplina y del mando para que los hijos hagan lo que él quiere o los hijos sean lo que él necesita que sean, ¿no? Y digo que tiene un valor moral precisamente porque vemos aquí una figura de papá bondadoso, misericordioso. Él viene como a advertirnos, ¿no? Hay algo en el ser papá que tiene muchos riesgos, que puede ser muy peligroso, ¿no? Y con justa razón, pues hay una fuerte crítica, ¿no? Por parte, por ejemplo, del feminismo, acerca de la figura del padre como un ser violento, un ser peligroso, como a veces muchas mujeres que están en el dilema de ser madres solteras o quedarse con el papá de sus hijos, pero pues tiene el problema del alcoholismo, tiene este problema de violencia. Y sí, al final pareciera que si esa va a ser la constante, pues los hijos crecerían en un ambiente más sano sin esa figura tan destructiva, ¿no? Pero no significa que sea inevitable. Todo esto lo mencionaba porque pues también ha habido personas que encuentran, ¿no? en la espiritualidad una forma de sanar y una forma de renovar o replantearse su propia masculinidad y su propia paternidad, ¿no? Claro. Entonces, porque estábamos hablando de que medios hay muchos y como tú decías, Ricardo, quien quiere tomarlos, pues los puede buscar. Ajá, exacto, los toma. Exacto. Perdón, Oye, no sé. Sí, Adelante, Ricardo. adelante. Bueno, ok. Es que mira, que el tema da para Sí. 1001 reflexiones. Mira, bueno, como te habrá comentado Maru Luis, yo particularmente en nuestro programa pues me enfoco a cuestiones que tienen que ver con discapacidad. Y de repente, ahorita que precisamente usaste la palabra, Sí, dije, bueno, discapacitante. ajá, sí, y dije, ahí hay mucho que se puede platicar y me gustaría saber tu opinión. Pero mira que el tiempo es rudo con nosotros, es implacable. Y no quiero perder la oportunidad. Digo, no es mi intención crear polémica, ni mucho menos, pero siempre es muy interesante cuando, de manera muy honesta lo comparto, cuando se tocan estos temas, por ejemplo, entre las amistades, que señalan finalmente al hombre, al pequeño cuando nace su seno familiar, independientemente si está el papá, mamá o la mamá sola, me dice, he llegado a escuchar muchas veces, es que al hombre lo forma la madre. Y finalmente, después tenemos cada hombre, cada papá, y dicen, escuchado, es que su mamá lo crió de una manera. ¿Qué tan cierto podría ser esto, mi estimado Luis? ¿Hasta qué grado podríamos
quizá comprenderlo de esta manera o asumirlo, que mucho de la manera de ser del, perdón por lo que voy a decir, pero del típico mexicano macho, viene de la manera como fue criado por su mamá de entrada. El típico de, y lo digo porque a mí me ha tocado, no, es que los hombres no lavan los trastes. ¿Cómo va a ser posible? No, es que un hombre no lava la ropa. Es decir, pues no se me va a caer ninguna de mis manos por hacerlo. O sea, ¿qué onda? ¿Tendría yo razón en esto? ¿Es cierto esto? ¿Tú cómo lo verías? Y ya con eso termino, Maru, porque no te quiero quitar todo el tiempo. No. ¿Qué opinas, mi estimado Luis? Pues sí, es cierto que, que el papel de la madre es central y ha sido fundamental, ¿no?, en la historia de la humanidad y en nuestro desarrollo como individuos. Y he tenido pues oportunidad de conocer tantos testimonios de mujeres admirables, ¿no?, que solas o en contra o a pesar del esposo, ¿no?, sacan adelante una familia entera, ¿no? Uy, sí. En ese sentido, pues, o sea, el hecho de que así haya sido, de que así sea, no significa que el hombre se tenga que visibilizar o desvanecer, ¿no? Si la madre tiene un mayor papel en la crianza, en parte tiene que ver con que tanto el hombre no ha querido entrarle, o lo permite, o le conviene, ¿no? Entonces hay una responsabilidad, ¿no?, total también en el hombre. Y me estoy acordando, por ejemplo, de una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin, que muestra una relación difícil, ¿no?, de un niño muy conflictivo, muy impetuoso, muy impulsivo, ¿no?, muy agresivo, y una madre que, aunque cuenta con el padre, pareciera que no, porque el padre está en la periferia, ¿no? Y entonces ahí normalmente como que las críticas van a la forma en que la madre no supo contener al hijo o lo fue enfermando con sus propios nervios, ¿no? Se habla mucho, pues sí, como de las madres que generan la psicopatología en los hombres, ¿no? Y en ese mismo sentido podríamos hablar de la madre que transmite el machismo, que educa de una forma en la que el hombre es como un rey. Y es cierto en la medida en la que pues somos parte de una cultura que así nos lo transmite. Entonces yo diría que lo que sucede en estos casos es más un tema o de ignorancia, la madre no sabe hacerlo de otra forma, o un tema de tradiciones, de costumbres, que podríamos llamar machistas, que la propia madre ha heredado, y un tema pues también de negligencia, omisión, ausencia de padre, ¿no? En esa película que te comento en particular, la de Tenemos que hablar de Kevin, también habría que cuestionar por qué el padre no ponía límites más claros, por qué no estaba más presente en la vida de su hijo, por qué no colaboraba con la madre para educar a un niño tan difícil, en vez de estarla culpando, en vez de estarla señalando y hacerla sentir que estaba mal en todo lo que hacía. Ese es un papel muy fácil, llegar y criticar, ¿no?, todo lo que la madre hace. Llego, critico y me voy, ¿no? Me voy, yo regreso a lo mío. No solamente es fácil, es cruel, es violento, es injusto. Quiero que se haga una diferencia en mi hogar, quiero enseñar otras cosas, quiero que mis hijos vean otro modelo, tengo que entrar. ¿Cómo le voy a entrar si trabajo 12 horas, ¿no? Tengo que hacerme el espacio. Después de tal hora no recibo correos, ya no cuenten conmigo, pero me pueden correr. Pues afortunadamente hay muchos trabajos, ¿no? O sea, yo sé que cada realidad humana es diferente y hay situaciones más angustiantes y más penosas, ¿no?, que nos obligan tal vez a tener que aceptar un trabajo explotador. Y eso también es una invitación a los empleadores, ¿no?, o a las empleadoras a considerar el papel del padre en la vida familiar, ¿no? Sí. Y no porque cuentan con la madre, entonces a ya me lo jalo 12 horas, 14 horas, ¿no? Los fines de semana también, o sea, son varios aspectos, ¿no?, que hay que tomar en cuenta, pero no, jamás podríamos culpar a la madre de ser la transmisora del machismo, ¿no? Cuando tenemos una madre que no puede cumplir con su papel de forma sana, detrás hay una sociedad y junto a ella hay un padre que no están tampoco haciendo su papel. Wow.
Wow, bárbaro. Maru. Qué interesante y muy buena la Sí. reflexión, tu planteamiento, Ricardo, y esto que le compartiste a Luis, porque ciertamente creo que esta otra parte, ¿no? Nos hace cuestionarnos, ¿no? Y muy bien esto que nos dice Luis, efectivamente, o sea, no solo querer ver como a la mamá responsable, sino yo debo asumir mi rol como papá, ¿no? Y romper estos paradigmas. Me parece, mencionaste la palabra libertad, Luis, hace un momento, y dije, es que claro, o sea, de hecho también ahora que mencionaste a Sartre, me acordé de Kierkegaard, ¿no? También lo has de lo ubicar. Y bueno, Kierkegaard lo que hablaba es sobre las etapas del existencialismo, ¿no? El esteta, ¿no? Luego se va al ético y luego al religioso. Y en estas proporciones en las que Kierkegaard plantea la forma en cómo se puede vivir la vida, la última justo hace alusión a esta libertad, ¿no? A decir, ok, más allá, o sea, los placeres y el gozo terrenal, que es la base o el estadio esteta, veo que no me llena como ser humano íntegro, ¿no? Esta parte ética que va como en lo que nos comparte Kierkegaard en su filosofía, que va como de cumplimiento con las normas, con la sociedad, y justo esto que nos comentaste ahorita, como los roles, la cultura muy puesta, ¿no? Lo que decía Ricardo, si el machismo, y entonces la mujer lo sigue llevando porque es como está acostumbrada, ¿no? Y entonces Kierkegaard dice, sí, pero hay una libertad interior, ¿no? Lo que estás también ahorita con Sartre. Esta cuestión de, por una reflexión, por un trabajo de introspección, ¿no? Y está como creo la conciencia humana, lo que nos hace diferentes de un perrito, ¿no? Etcétera, etcétera, es que el ser humano tiene la facultad y la posibilidad, en consecuencia, de decidir si quiere seguir con ciertos paradigmas, con ciertas formas de educar según la cultura machista, como decía Ricardo, o de transformarme y evolucionar en mi conciencia humana, ¿no? Y decir, soy papá, y allí asumo mi rol verdaderamente en total plenitud de conciencia de lo que implica. Y esto pues lo llevo y lo traigo ya a la mesa para pedirte si puedes, porfis, Luis, compartirnos ya desde una perspectiva como de especialista, tú cómo definirías la palabra vocación. ¿Por qué es que estamos diciendo que ser papá, más allá de un regalo, es una vocación? Pues precisamente con la posibilidad de conectar con ese llamado interior, con esa pasión, con el poder darme cuenta que lo que hago tiene un propósito trascendente, ¿no? Lo que siembro en mi hijo, la compañía que le doy, el amor que le inculco, la paciencia que le tengo, el ejemplo, en fin, todo eso va nutriendo su espíritu, su mente, su corazón. Le doy las armas, las bases para llegar a ser un hombre, una persona, un hombre, una mujer, que puede tener una orientación ética en la vida, ¿no? Que puede alcanzar la felicidad, que puede buscar sus sueños, porque se sabe respaldada, ¿no? O sea, Exacto. si Sí. hay algo que me haga sentir como que no soy suficiente o soy inútil, pues todo eso va a limitar mi capacidad de disfrute, ¿no? Como me pasó a mí en el primer año de vida de mi hijo. Luego después llegó el segundo y lo disfruté mucho más, ¿no? Y afortunadamente he ido descubriendo de qué trata esta vocación. Entonces, esa parte también es bastante importante de tomar en cuenta. Es como una brújula que nos va llevando a nuevos territorios, ¿no? Y si de repente el territorio por el que estamos transitando como padres es árido, es insatisfactorio, es penoso, doloroso, afortunadamente si seguimos adelante con esa brújula, ¿no? con ese desarrollo del amor que podemos tener a los hijos, podemos finalmente encontrar, sí, una forma de realización, o sea, una manera de que sus logros se vuelvan mis logros y sus alegrías se vuelvan mis alegrías,
sin que yo me quiera apropiar de su vida, ¿no? Porque hay que tener cuidado también con eso. Sí. A veces se vuelve tan central la figura de los hijos en la vida de los padres que luego sin quererlo se vuelve en el centro de la vida de los padres y todo gira en torno a los hijos y tampoco está bien. Esa es una carga también que le ponemos a los hijos, ¿no? El de padres que queremos o adueñarnos de sus vidas o queremos que tengan ciertos logros porque esos van a ser mis logros también, ¿no? Y entonces ya no dejamos que el hijo o la hija elijan su propio camino. O sea, esta paradoja, ¿verdad? De qué tanto quiero que siga el camino que le muestro, pero qué tanto también permito que vaya construyendo su propio camino, ¿no? Entonces, pues hay que trabajarlo, pues, ¿no? Yo creo que no siempre se da de forma espontánea. Creo que sí hay papás que tienen muchas habilidades, que tuvieron muy buenos padres y seguramente o tienen muchos deseos, pero hay de todo. Entonces yo quiero hablarle en este momento más que nada a los papás que sienten esta dificultad, pero que pueden conectar, ¿no? O sea, quiero que lo veamos como cables que están desconectados, pero ahí están y los podemos conectar y podemos echar a andar la maquinaria, ¿no? Para que esto nos dé otra vivencia, otra experiencia de plenitud, ¿no? Uh-huh. Me encantó esto que dices porque al final es la voluntad, ¿no? Es esta voluntad con la inteligencia de saber que sí puedo y que está. Me encantó esto de los cables y decir, está allí, ¿no? Ve el cable A, el cable B y tú decides si quieres unir estos cables para que empiece a funcionar esta maquinita, ¿no? Que todo viene de recibir, ¿no? Del regalo de ser papá. O sea, yo creo que es una cosa bellísima y me encantó que dijeras esto como de hacer el llamado a los papás que sienten esta dificultad, porque es cierto, ¿no? Sí habrá quienes tengan como todo ya el desarrollo y la plenitud y que se les da, ¿no? Tuvieron papás fantásticos y en consecuencia, pues así también se dan con sus hijos, pero ciertamente, pues no es en todos los casos. Y de hecho, debo decir, en una escuela, tengo la estadística, me la compartieron precisamente el día de ayer, en una escuela privada, el 30% de la población de los niños no tiene papá. Y yo dije, ¿30%? O sea, se me hizo un exceso y me dice, sí, y entonces es por esa razón que decidimos en esta escuela no festejar el día del papá. Porque si lo festejamos, tenemos 30% de la población, ¿no? 30% de niños que no tendrán a quien festejarle. Entonces les genera un rollo interno. ¿Y qué hacemos con esos niños, no? O sea, a la hora del festejo. Dice, y en cambio la mamá, pues siempre viene. O sea, todos tienen mamá, pero el papá no. Entonces a mí me dejó pensando, me hizo como un tema de, hijo, qué fuerte, ¿no? Son realidades bien complejas, bien difíciles y entonces yo sí creo, aquí lo que tú dijiste, Luis, es totalmente cierto y pertinente y ojalá nos escuchen estos corazones, que sí se puede, ¿no? Y que creo que nunca va a ser tarde, mientras tengan vida, para justo acercarse a sus hijos y decir, ya encontré los cables, hijo, ¿no? Y ya fui con el mecánico y ya me enseñó cuáles eran los cables que tenía que unir para unirme a ti, ¿no? Y vivir esta vocación en plenitud. Qué fuerte, la verdad. Ay, Dios mío. Y al respecto me gustaría decir que claro, bueno, puede ser penoso y puede ser difícil para las familias o las mamás donde no está presente el padre, pero también hay que pensar que como sociedad cada tanto encontramos amigos, profesores, educadores, líderes religiosos, en fin, hay abuelos, los tíos, en fin, esto otro que se conoce como figuras paternas, ¿no? Como modelos. O sea, finalmente los seres humanos como seres sociales, somos seres de imitación. Sí. Y seres con los que nos identificamos en aquellas personas a las que les admiramos algo, con quienes desarrollamos un afecto. Entonces, pues sí darle su importancia al padre, pero tampoco, como decir,
pensar que ya todo está perdido si ese hombre decidió no ejercer la paternidad, porque es muy probable que si volteamos alrededor veamos a otros hombres que de alguna u otra forma tratan de cumplir ese rol de guías, de compañeros, de amigos, de educadores, de formadores, ¿no? Eh, y pienso que puede ser también como una idea, ¿no? Que el Día del Padre no necesariamente signifique en estas escuelas que venga tu padre biológico, ¿verdad? Hay padres adoptivos también, ¿no? Sí. Hay figuras paternas que dan amor y que enseñan de una forma constructiva, sana. Así es. Eso, de hecho, brevemente lo comento. Tengo una prima de Guadalajara con su esposo quienes decidieron adoptar y tienen 2 pequeños, ¿no? Entonces, Okay. eso que dijiste es totalmente cierto. Aquí en México y bueno, y en el mundo hay diferentes legislaciones que permiten poder adoptar a pequeños y quienes entonces tienen esta otra forma de ser papás, pues también debe ser un regalo hermoso, ¿no? Poder abrirte a la vida a estos pequeños que están allí esperando, ¿no? Quien pues les abrace, como es que tú poder abrazar a tu papá, ¿no? Y sentirle la pancita, pues sí, creo que son cosas muy, muy lindas, ¿no? Para los niños. Oh, pero, Maru, no sé cómo vayamos de tiempo. Sí, te iba a decir, si quieres cerrar, Ricardo, qué triste. Pues ya estamos en la hora. Y Ah, no. además tiene Luis ahorita una consulta. Yo quisiera pedirte, Luis, si quieres compartirnos una reflexión con la que quieras que se quede la audiencia, pero también, por favor, si es posible, nos compartas cómo pueden contactarte, ¿no? Sí. Alguna red social o lo que tú gustes, un teléfono, lo que tú gustes, para que quienes deseen acercarse, que sepan que estás allí, ¿no? Muchas gracias, Maru. Pues eh, estoy convencido desde mi profesión que lo que constituye al ser humano es su capacidad de amar. Sí. Y para poder constituirnos como seres plenos, maduros, capaces de elegir con seguridad, con confianza, pues necesitamos vivir la experiencia del amor. Eh, en la vida familiar muchas personas pueden dar este amor, pero el padre tiene un lugar único, aunque está la madre, aunque está la abuela, aunque hay tías, hermanos, eso no sustituye, no disminuye el amor del padre, eh, que otorga o que da por su constitución, por su papel, por su constitución biológica, por su papel social, por la propia personalidad que cada sujeto, que cada hombre en su estilo y en su forma de ser papá otorga y da al hijo. Entonces, eh, esa es yo creo que nuestra principal vocación, ¿no? Amar a los hijos, y que amar no significa que soy perfecto, que todo lo que doy es bueno, que nunca me equivoco, que a veces no me desespero o que termino pues sí dando la nalgada, el coscorrón, pero como eh, aprendiendo a amar todos estos errores, primero ni van a tener un impacto traumático en los hijos, ¿no? Entonces no tengamos miedo de nuestras limitaciones, no decidamos apartarnos, irnos, no tengamos tampoco, tengamos la humildad suficiente como para reconocer que son cosas que tenemos que trabajar, ¿no? No caigamos en la soberbia, en el narcisismo, en el hombre macho alfa que nunca se equivoca, ¿no? El amor también es eso, es imperfección que se completa, que se perfecciona a través de un aprendizaje, de compartir, del ser honestos, ¿no? Entonces, pues nada, aprender a amar, ¿no? Y dar todo el amor que nos ha hecho falta y si algo no va bien, volver a replantear qué es el amor en mi vida y qué más puedo hacer por amor hacia mis hijos, ¿no? Hacia mis hijos, hacia su madre. Muchísimas gracias, Ese Luis. sería mi mensaje, sí, No, pues está así es, muy Maru. bien. O sea, este tema del amor, pues sí, ir a la base, ¿no? Ir a la base. Y pues bueno, esto, si quieres compartirnos algo para que pueda alguien contactarte, ¿no? Quien guste platicar contigo.
Pues me pueden contactar en Facebook como Luis M. Garibay Ok. o como terapeuta Luis M. Garibay y, y nada, pues estoy a sus órdenes. Perfecto, perfecto. Mil gracias, Luis, de verdad. Ricardo, ¿algo que quieras compartir? Tu micro está en silencio. Les digo. Maru, oye, más bien, si me permites, y también obviamente si Luis nos lo permite, pues ese tema da para muchísimo más. Así es que me atrevo a decirte, Luis, que si en algún momento tu agenda y tus deseos nos lo permiten, para nosotros sería un honor tenerte nuevamente como invitado en el programa, porque mira que muchos temas se quedaron en el tintero y sí nos parece súper importante y valioso pues platicarlo contigo y saber tu opinión. Así es que si me lo permites, yo no me despido como tal. Me gustaría que esta oportunidad se volviera a repetir en algún momento. Y pues nada, muchísimas gracias por todo, estimado Luis. Encantado, será un honor. Gracias a ustedes. A Gracias. ustedes. Pues mil gracias, Luis. Gracias, Ricardo. Amigos, gracias por escucharnos. Los esperamos el siguiente viernes. Un abrazo enorme. Y bueno, esto fue El Valor de Ser. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Bye. Nos encuentras en incluirse.org. Recuerda nuestras redes sociales, es Twitter, Maru Núñez DH, también así en mi WhatsApp 5612-025891 y la web incluirse.org.